Hola, bienvenidos a 6 minutos con el invitado en Santander Habla. Y hoy estamos con Euclides Ardila. Bienvenido, Euclides. ¿Qué tal? Un saludo muy cordial para ti y para todos los compañeros de la UDES. Comenzamos preguntándole por qué le dicen kilo. Bueno, ese es un remoquete súper bonito que me pusieron desde muy pequeñito mi papá allá en San Vicente de Chucurí, porque yo soy chucureño. Mi papá pues, ya era muy menudito, muy flaquito, ahora soy un poco más gordo, pero él, pues, mi nombre era bien enredado, Euclides, es muy difícil. Y él me dijo, digámosle Kilo, y se quedó Euclides Kilo Ardila. Entonces, por eso adopté ese apodo tan bonito para mí. Qué interesante. De ahora en adelante, kilo. Aprobado. Listo. ¿Cómo un joven de San Vicente se establece en Bucaramanga? Cuéntenos. Bueno, lo que pasa es que mi papá era un hombre que recolectaba café en San Vicente, pero en los años 69, 70, la cosa empezó a ser crítica en San Vicente, entonces él pues buscó sus destinos aquí en Bucaramanga, ya estudiando aquí en el Salesiano en Bucaramanga, me interesé mucho por el tema del lenguaje, del español. Yo era el chico que aparecía siempre en las izadas de bandera. Entonces en la facultad de comunicación social se viene creando en el 84, yo salí en el 83, quedó como oportuno que yo salía del bachillerato y me interesé por el periodismo. Ya después fue la academia, el estudio, la formación, como lo están haciendo ustedes, y ya pues meterme en el cuento del periodismo. Ya que precisamente hablamos de eso, que le gusta el lenguaje, ¿cómo fueron sus inicios en el periodismo? Cuéntenos. Bueno, fueron realmente desde la misma universidad porque en mi época no habían periodistas, digamos que profesionales. Yo fui de la primera promoción de la UNAP. La UNAP fue la primera en tener comunicación social oficial aquí en Santander. Entonces, fue muy interesante porque yo era estudiante como ustedes, pero al mismo tiempo era periodista. Yo entré primero a Caracol, hice un año en Caracol Radio y después me gustó mucho la prensa y siendo pues un estudiante de segundo, tercer semestre, me vinculé formalmente como periodista oficial de Vanguardia, pues imagínense, ya van 34 años. Exacto, así es. Y ya que precisamente habla de vanguardia, sabemos que en el año de 1989 se presentó un atentado. Cuéntenos un poco ese atentado, cómo marcó un antes y un después para Euclides Ardila. Bueno, muy bien, bueno, está muy bien dateada. En 1989 llevaba como unos 5 meses trabajando en Vanguardia, vino el atentado. Fue una época muy dura, ustedes los chicos no lo recuerdan porque obviamente sus papás por ahí estaban todavía en plan de conquista, pero nosotros estamos en una época muy violenta, la época de la guerra en Colombia, la época del narcotráfico. Vanguardia tuvo una posición editorial muy decidida contra el narcotráfico, contra la extradición, y obviamente fuimos uno de los blancos del narcotráfico. Fue el 16 de octubre de 1989. Para mí fue una experiencia totalmente interesante, entre comillas, porque obviamente pues yo era un estudiante, el tema del orden público, el cubrir noticias, pero también fue muy difícil porque pues era un niño y no estaba muy de cerca, leía y estaba enterado de la guerra, pero no lo había vivido. Entonces, obviamente, llegar al periódico destruido y entender que, por ejemplo, esto era en serio, entonces fue muy duro porque 4 personas murieron, 4 compañeros de trabajo murieron en ese entonces. Entonces fue una experiencia muy dura, pero a la vez muy enriquecedora, porque yo creo que ese tipo de experiencias también forjan el carácter y van cultivando lo que es el periodismo en sí, porque muchas veces en las escuelas, en los colegios, en las aulas, en las universidades, se habla mucha teoría. Aquí fue en la vida real, hombre, salga adelante. Incluso nos tocó sacar la edición ese mismo día en medio de las ruinas. Fue muy interesante y además estaba con una editora muy especial que es Silvia Galvis. Ya que precisamente dice que era muy joven, cuéntenos brevemente si ese hecho en particular hizo de que usted abandonara el periodismo o simplemente eso fue una motivación. Pues no, fue un reto. No, yo no diría que ni abandonar ni tampoco motivarse, porque es que la verdad, nadie se motiva con la guerra. Yo pienso que la guerra es destrucción, es muerte. Y yo no podía estar muy motivado cuando 4 compañeros murieron. Pero sí fue un reto, porque en ese entonces Silvia Galvis, que era la directora del periódico y que además fue la gran, digamos que, inspiradora para mí, hizo que entendiera el periodismo como un gran compromiso, como un gran reto profesional, como que tenía que hacer las cosas bien. Eso es una cosa que tienen que saber los jóvenes. Tienen que hacer las cosas bien porque eso es lo que va marcando, digamos, lo que es el NIT, lo que es el ADN del periodista. Ahora cambiando otro poco el tema, cuéntenos
cómo ha sido su experiencia trabajando en Mi Pana, Mi Amigo, que es un proyecto muy, muy bonito de integración social. Bueno, ese es un tema de cohesión social maravilloso, maravilloso que creó Vanguardia a través de Vanguardia Kids, el proyecto Integra de USAID y naturalmente con la integración entre los panitas, los niños que estudian en los colegios aquí de Venezuela y de Colombia. Ha sido maravilloso porque es el contacto con los niños y además a abarcar una diplomática forma de ver las cosas porque efectivamente mi panita es espectacular. Para finalizar, ¿cuál es el mensaje para todos esos comunicadores de formación que lo están viendo en estos momentos y que usted le puede dar un mensaje con toda su experiencia y con toda esa trayectoria de 34 años en Vanguardia? Bueno, mi mejor mensaje es esta niña. Póngale esas ganas que tienes. Hay que ponerle esas ganas al periodismo, hay que entender que esto es una profesión ya directa y obviamente hay que hacerle con todo. Muchas gracias, eso fue todo por hoy en 6 minutos con el invitado.